antibióticos, sulfas, algunos agentes antineoplásicos, oxalatos, metales pesados. ¿Ah? Les comentaba, por ejemplo, que en el caso de los metales pesados eso es acumulativo, no se pueden eliminar, o sea que si consumen una cierta cantidad ahora, 10 años vuelven a consumir otra, eso se suma, ¿no? Hasta que llega a un nivel de toxicidad. En la zona que estamos, que es una zona bastante caliente y además húmeda, es muy común las micotoxinas, ¿verdad? Y los animales más susceptibles a estas toxinas son los monogástricos, en el caso de los pollos, de los cerdos. Además de que estas toxinas son muy fácilmente cultivables en lo que es el maíz, el sorgo, que son los principales alimentos donde suelen proliferar los hongos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con otro tipo de compuestos que nosotros ponemos Boludo, mira cómo no va a llegar que el link si no está causan con internet. un tipo de No oxidación. está con internet, digamos. Adriana está con su teléfono, por su micrófono prendido, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de plantas de alimentos balanceados, ahí nosotros utilizamos generalmente soyas, que la soya puede ser una soya integral, o sea que tiene todo el aceite adentro, ¿verdad? O una soya solvente. La soya solvente es la que ya le sacan el aceite. Pero también utilizamos maíz, utilizamos sorgo, y en algunos casos para llegar a los niveles de energía que se requieren también se utiliza aceite, ¿verdad? Entonces, tanto la soya como el maíz y el sorgo y los aceites fácilmente se pueden los unos peroxidar, o sea, entrar en un proceso de peroxidación, y los otros contaminarse con hongos, ¿verdad? En este caso, el sorgo y el maíz se contaminan fácilmente con hongos y esos hongos producen toxinas, ¿no? Entonces, detrás de estas patologías, existen un montón de productos que utilizamos tanto en aves como en cerdos, que unos son antifúngicos, o sea, que matan los hongos, y otros son atrapadores de toxinas, ¿no? Entonces, las toxinas que ya fueron producidas por los hongos, estas las atrapan, generalmente están en base a aminosilicatos, ¿no? Entonces, estos aminosilicatos tienen la particularidad de atrapar los hongos que producen, las toxinas que producen los hongos, ¿no? Entonces, todo alimento balanceado que se produce, principalmente en nuestra zona, además de todos los ingredientes, tiene que llevar antifúngicos y tiene que llevar atrapadores de toxinas para evitar la toxicidad de los animales. ¿Qué produce esta toxicidad? Lógicamente, problemas reproductivos de entrada, pero también producen en algunos casos diarreas y necrosis de algunos órganos. En el caso de los cerdos, producen necrosis en la oreja y en la cola, ¿tá? Entonces, de repente empieza a necrosarse la oreja y con ningún tratamiento podemos bajarlo, ¿tá? Entonces, eso es una presencia de toxinas dentro de los alimentos. Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos dentro de las granjas ingresan por la boca, ¿tá? Y estos son principalmente toxinas. Ahora, cuando les hablaba de los otros, cuando hablamos ya de la soya o hablamos del aceite, estos productos tienen ácidos grasos insaturados, o sea, ácidos grasos con dobles enlaces. En esos dobles enlaces fácilmente también existe una peroxidación, ¿ya? Entonces, ustedes estudiaron en bioquímica esos enlaces que son de hidrógeno, se adiciona oxígeno y a eso nosotros conocemos como peroxidación o rancidez de las grasas. Entonces también tenemos que cuidarnos de este flanco que produce una gran cantidad de toxinas y pueden intoxicar a los animales. Entonces, además de los antioxidantes, antifúngicos, atrapadores de toxinas, también tenemos que utilizar algunos antioxidantes, como es la vitamina E. ¿Ya? Entonces, los alimentos balanceados que llevan soya integral y que llevan aceite tienen que tener también antioxidantes para evitar las toxinas dentro del alimento, ¿ya? Otras sustancias, otras situaciones que nos pueden producir nefrotoxicidad son las plantas tóxicas. Lastimosamente, en Bolivia o en Santa Cruz no tenemos un estudio de cuáles son las plantas tóxicas.
reconocemos algunas. Bueno, los animales en el campo también reconocen. Nosotros los veterinarios hablamos, o sea, de un término que decimos los animales son aquerenciados. O sea, los que son de la zona conocen las plantas tóxicas, generalmente las conocen muy bien, esos son los animales aquerenciados. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que en esta, por ejemplo, en el Chaco, que hay mucha sequía, con las primeras gotas de agua empiezan a salir unas plantas verdes. ¿Ah? Esas son las plantas tóxicas principalmente. Y un ganado que es de allá no lo consume. Pero si el ganado no es de la zona, ustedes llevan un ganado por allá y no conoce esas plantas tóxicas, al ver verde, pues consumen y hay una mortalidad importante por este tema. ¿Sí? Y el otro grupo son los fertilizantes, ¿ya? Principalmente los organofosforados o superfosforados son los que también producen toxicidad en los riñones. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer uso de antibióticos o cuando nosotros estamos preparando los alimentos para tratar de que no existan estos factores que van a terminar dañando a los riñones. Otras sustancias nefrotóxicas, ya en este caso endógenas, las otras que acabamos de ver son exógenas, o sea, al decir exógeno, introducimos al organismo. ¿Ah? Estas son endógenas. Entonces, todo lo que ustedes están viendo, la bilis, hemoglobina, la mioglobina, son, o sea, se convierten en sustancias nefrotóxicas. ¿Ah? Algunos pacientes que están con problemas de hígado, ¿ya? Entonces la vesícula biliar suele acumular gran cantidad de bilis y esto constantemente se está vertiendo hacia el tubo digestivo. ¿Ya? Entonces eso también es nefrotóxico, pero esto es producido por el organismo. La hemoglobina es otro componente sanguíneo que también puede convertirse en nefrotóxico y la proteína que está dentro del músculo, que es la mioglobina, también se convierte en nefrotóxica. ¿Ya? Entonces, algunos accidentes donde hay lisis del músculo o hay unos cambios importantes en la sangre, la destrucción de los glóbulos rojos o la lisis de las proteínas de los músculos, el organismo también los reabsorbe. Entonces, puede convertirse en nefrotóxicos, pero en este caso son endógenos. ¿Ya? ¿Causan el mismo efecto? Sí, causan el mismo efecto. Pero esto lo producimos dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Cuando hablamos de los procesos inflamatorios del riñón, volvemos a la génesis de que hablamos cuál era el concepto de inflamación y todos los factores que nosotros tomamos en cuenta para hacer esa clasificación. ¿Ah? Entonces, no nos vamos a olvidar que cuando hablamos de inflamación es una reacción vascular, o sea, los vasos sanguíneos son los que emergen. Tenemos una nomenclatura que se llama ASPED. Ahí nosotros medimos el tiempo, medimos cuáles son los agentes que están causando, ¿verdad? Qué sudados tenemos, ya sea macroscópica o microscópicamente, eso creo que nos quedó claro. Entonces simplemente hacemos uso de esos conceptos de patología general para continuar con la clasificación de estos procesos que son exactamente igual en todos los sistemas. ¿Verdad? En este caso, de acuerdo al sitio de origen, si es una enfermedad glomerular, o sea, hay una inflamación de los glomérulos, nosotros nos referimos como glomerulitis o glomerulonefritis. ¿Va? Entonces, cualquiera de estos términos denota que hay inflamación, pero tenemos que completar con el método ASPED. ¿Ya? Aquí nos falta si es local, si es multifocal, si es en todo el órgano, si es agudo, si es crónico, qué tipo de exudado tiene. ¿Ya? Entonces nosotros aquí tendríamos que decir glomerulonefritis focal, aguda y todas esas cosas que nos están faltando para completar la nomenclatura de ASPED. ¿Ya? Si la enfermedad es en los túbulos intersticiales, es una nefritis intersticial. ¿Ya? De acuerdo a la extensión, ya sabemos que puede ser focal, multifocal o difusa. Eso no cambia. Y de acuerdo al curso, ¿ya? El curso ve el tiempo, si son horas, días o semanas o meses o años, dependiendo de eso, nosotros diremos que es un curso agudo, subagudo o crónico. ¿Ya? Y en el sistema renal, ¿cómo vamos a observar que el curso es agudo? Cuando un animal de repente está orinando y hay una anuria, o sea, deja de orinar y el animal se pone incómodo, muestra dolor, ¿verdad? Entonces inmediatamente nosotros
nos damos cuenta, o sea, por la signología que está presentando de dolor lumbar el animal, nos damos cuenta que puede ser un problema renal. ¿Ah? Como es agudo, se presentó en un corto periodo de tiempo, de repente con una sonda nosotros podríamos ayudar a que se restituya, principalmente en este caso la eliminación de la orina que puede estar en la vejiga. ¿Ah? Hemos hablado también de una urolitiasis, entonces esas piedritas o arenillas que están en los riñones al momento de bajar suelen ser muy dolorosas y pueden obstruir por algún tiempo la salida de la orina. ¿Ah? Entonces a ese cuadro se conoce como urolitiasis. ¿Okay? Entonces eso también, como es agudo, se puede solucionar. Pero ya al momento que se convierte en crónico, ya nosotros eso relacionamos con una uremia. ¿Ah? Entonces, en los otros casos pueden causar una inflamación simplemente, pero cuando ya el curso es crónico, ya es una uremia. ¿Sí? De acuerdo al exudado, puede ser supurativa o no supurativa. ¿Ya? Cuando hablamos de supurativa, estamos reconociendo la presencia de algunos patógenos, principalmente piógenos, o sea que son pastores que van a producir pus, o sea, nosotros vamos a observar cantidades relativamente pequeñas de pus, puede ser en los riñones o definitivamente que puedan salir por la uretra. ¿No? Entonces, cuando hay una infección dentro del tracto urinario, si es en las vías inferiores, o sea, en las vías ya de eliminación, lógicamente que va a haber un daño primero a la mucosa, ¿da? Y ahí es donde van a quedar las bacterias, y lógicamente se va a empezar a producir material purulento por la presencia de bacterias, ¿ok? O puede ser también no supurativa, entonces cuando es no supurativa, generalmente puede deberse a algún cuadro de intoxicación o todavía en un cuadro primario, o sea, una infección vírica. ¿Listo? Entonces, o algún cuadro traumático. La salida, por ejemplo, de una urolitiasis, o sea, de esos urolitos o como quieran llamarlo, ¿ya? O cálculos renales, nos va a terminar dañando la mucosa de los uréteres y la uretra, y ahí nosotros vamos a tener algo que no sea supurativo. ¿Ya? Después de eso puede venir una infección secundaria y a partir de eso ya hablaríamos de supurativo. ¿Okay? La puerta de entrada puede ser hematógena o urogénica. ¿Tá? Cuando es hematógena, nosotros decimos es descendente, o sea, viene a través de la sangre. ¿Tá? Los patógenos, principalmente bacterias, vienen a través de la sangre, ingresan al riñón. Al encontrar las condiciones culturales en los riñones, o sea, cuando hablamos de condiciones culturales, estamos hablando lógicamente de temperatura, humedad, cantidad de oxígeno, lo que necesitan esas bacterias. ¿Tá? El tracto urinario también es ligeramente alcalino. Entonces ahí van a aparecer bacterias que van a ser basófilas. ¿Ah? Entonces esas bacterias llegan a través de la sangre y se desarrollan dentro de los riñones. A esa vía conocemos como vía descendente. Y la urogénica la conocemos como vía ascendente. ¿Ah? Generalmente las urogénicas son por transmisión sexual. ¿Ah? Entonces cuando hay un contagio de alguna enfermedad a través del coito en los animales, se contamina y esas bacterias van ascendiendo por la uretra, llegan a la vejiga, pasan a los uréteres y pueden llegar hasta los riñones. ¿Listo? En esos casos, por ejemplo, vamos a observar un exudado supurativo. ¿Ah? Entonces hay una contaminación de toda esa vía y en esos casos es cuando nosotros tenemos que utilizar antibióticos. ¿Ah? Entonces utilizaremos antibióticos que tengan su acción dentro del tracto urinario. ¿Ah? Los agentes etiológicos, los biológicos, ya todos estos son biológicos. Cuando hablamos de agentes etiológicos, le dijimos que podían ser biológicos, podían ser físicos, químicos y además traumáticos. ¿Ah? En este caso, principalmente los que revisten mayor importancia son los agentes biológicos. ¿Ya? Van a ser virus, bacterias, parásitos, algunas enfermedades de base inmune. Ahora, cuando hablamos de toros, principalmente de toros Nelor o hablamos de toros Gir, ¿tá? El prepucio es muy largo y cuando los potreros no están limpios, suelen lastimarse y también causar problemas, primero de una fimosis y después
de una contaminación y una infección hacia las vías urinarias, ¿verdad? Que también pueden llegar hasta los riñones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de animales. Bueno, ya dijimos cuando la vía es ascendente, estaremos hablando de una vía urogénica, eso nos va a producir una pielonefritis, ¿ya? Entonces una infección que va a llegar hasta los mismos nefrones. Y cuando la vía es hematógeno descendentes, vamos a tener nefritis embólica supurativa, ¿ya? Directamente están llegando bacterias a los riñones y esas bacterias van a producir un cuadro purulento. Bueno, en la imagen hay una inflamación muy marcada de la vejiga, ¿verdad? Ese cuadro conocemos como cistitis, ¿verdad? La inflamación de la vejiga es cistitis. Y aquí estamos viendo un cuadro generalizado de inflamación de los riñones, que en este caso se llamaría pielonefritis. ¿Verdad? Y hay algunos otros cuadros supurativos, ¿verdad? La presencia de pus, pueden observar. A esos niveles, cuando hacemos el corte de los riñones, observamos cantidad de material purulento, ¿verdad? Ese es el riñón de un poligástrico, lo mismo, esas partes blancas que están observando son material purulento consolidado, ¿verdad? Cuando hacemos un corte histológico, este es un corte longitudinal, ¿ya? Observamos algunos glomérulos, así están los glomérulos cuando es un cuadro agudo, todavía no hay un daño a este nivel, pero aquí lo que queríamos mostrar es esta parte, gran cantidad de infiltrado, y este infiltrado es por neutrófilos. Entonces la presencia de neutrófilos nos denota que hay bacterias dentro de ese cuadro. ¿Ok? Miren, prácticamente por todo el órgano, esos puntitos azules que están observando aquí, ¿ya? Entonces, esos son neutrófilos, ¿ya? Entonces, a mayor aumento, miren todo esto que estamos observando, y aquí hay un pequeño daño ya en el glomérulo, hay una fibrosis a este nivel, pero todavía los otros glomérulos los observamos completos, ¿ya? Pero hay infiltrado a nivel de todo el órgano, ¿ya? A mayor aumento, ¿ya? Ahí están las células inflamatorias. Entonces, ahí está ese cuadro que les mostraba. Bueno, esto más parece una congestión, ¿verdad? Es una congestión canalizada, miren, no era fibrosis, ¿ok? Miren, esas partes blancas que están viendo, esas son las canalizaciones. Un minutito. Listo. Ah, ya. No hay problema. Más bien moverlo de los otros que no sale y ya se me secó. ¿Da? Entonces, miren, ahí estamos observando claramente todas esas células redondas, esas son células inflamatorias, que en algunos casos hasta podemos, miren ahí justo donde puse el puntero, miren abajo, claramente se puede observar que es un neutrófilo. ¿Ah? Lo mismo este. ¿Sí? Entonces, bueno, este que estoy tapando, ese más parece el linfocito, ¿no? Entonces, hay gran cantidad, o sea, están todas las células inflamatorias, pero en este caso, más son las células neutrofílicas, o sea, este es un exudado neutrofílico, por lo que denota, ¿ya? Va a denotar la presencia de bacterias, ¿ok? Miren, todas esas células que están viendo ahí son células inflamatorias. Bien, cuando hablamos de una glomerulonefritis que tiene su base en mecanismos inmunitarios, nosotros estamos reconociendo que esa glomerulonefritis de base inmunitaria puede tener dos fuentes, ¿ya? Uno, anticuerpos que van a reaccionar in situ dentro del glomérulo, y otro, el complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros reconocimos que, por ejemplo, en el caso de las vacunas,
¿ya? Esos son antígenos que estamos introduciendo al organismo. ¿Sí? Al haber la presencia de antígeno, nuestro organismo produce anticuerpos. ¿Ya? Pero como resultado de esa reacción antígeno-anticuerpos, hay algo que se llama complemento, como una fase resultante de la acción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Ese complemento generalmente suele irse a las articulaciones o a los túbulos contorneados distales y proximales de los riñones. ¿Ah? No sé si alguna vez les pasó, después que tienen alguna infección, principalmente de las vías superiores, ¿ah? Cuando son bacterias, cuando es un estreptococo, esa reacción antígeno-anticuerpo, después que pasa la enfermedad, a uno le empieza a doler las articulaciones y uno piensa que puede tener artritis. Simplemente de esas reacciones antígeno-anticuerpo que hubieron por la presencia de esas bacterias, el complemento se va a las articulaciones. Y con el tiempo, bueno, vamos perdiendo ese dolor. ¿Ah? Lo grave es que ese complemento se vaya a los riñones y nos bloquee los túbulos contorneados distales y proximales, que son muy finos, muy delgaditos. ¿Ah? Entonces, al ser bloqueados estos túbulos, prácticamente los riñones se inutilizarían. ¿Ah? Por eso no es recomendable hacer vacunaciones repetidas. ¿Ah? Entonces, muchas veces hacemos vacunar a nuestro perro con la rabia, pagamos, viene de la alcaldía y bueno, como es gratis, lo volvemos a vacunar y si vuelven a pasar, pues lo volvemos a vacunar. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es producir una reacción antígeno-anticuerpo, que ese complemento de esas reacciones puede ir hacia los riñones y causarnos ese tipo de problemas. ¿Ok? ¿Ustedes fueron a alguna campaña de vacunación ya de animales o todavía? Doctor, ¿qué lesiones causaban los complementos en los riñones, perdón? No llegué a escuchar bien. Bloquearían los túbulos contorneados distales y proximales. ¿Ya? O sea, ese complemento vendría a bloquear eso. Entonces va a impedir el funcionamiento de los riñones. ¿Ya? O sea, nos va a bloquear los filtros, en otras palabras. O sea, no vamos a ser capaces de hacer esa filtración para la cual está hecha los riñones. Allá, gracias, doctor. Con sus cámaras un ratito. ¿Han ido a alguna campaña de vacunación? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuál era la recomendación para vacunar a los perros? ¿Qué les dijeron? ¿A qué perros van a vacunar? A todos. Teníamos que mantener la cadena de frío. ¿Ya? Entonces, después de esto, ¿cuál sería la recomendación? O sea, lógicamente, cuando nosotros estamos en una campaña de esas, nos dicen van a ir a vacunar y se vacuna al perro que se encuentre. No, no importa si estaba vacunado, pero tenemos que ser conscientes que si nosotros volvemos a revacunar, podemos causar un cuadro como ese. ¿Ya? Una glomerulonefritis por aspectos inmunes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes, como el perro ya estaba vacunado, inclusive muchas veces le sacan la cartilla y le dicen, mire, mi perrito ya está vacunado, pero no sé qué dice usted. Generalmente, si es gratis, le van a decir, vuelva a vacunar. Entonces, ahí tiene que venir la mano profesional, decirle, ¿sabe qué, señora? Si su perro está vacunado, vuélvalo a vacunar en un año. Porque si yo le vacuno, puedo causarle problemas a los riñones. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los gendarmes que van a vacunar y los estudiantes de veterinaria que van a vacunar. Al gendarme le dicen, bueno, vos agarras la jeringa así, le metes aquí, apretas y ya está vacunado. Y no preguntas. ¿Ya? Sin embargo, nosotros somos médicos, tenemos que preguntar, ¿su perro ya fue vacunado contra rabia? Sí, entonces vuelvo al año. Hasta puedo darle una tarjeta si ustedes quieren. O sea, puedo dejarle un certificado sobre el certificado que ya tiene, porque generalmente los perros tienen su cartilla de vacunación y ahí está la vacuna, ahí hasta dice la marca de la vacuna. ¿Ya? No sería necesario ya dejarle nada ni volver a vacunar. ¿Ya? Pero como están en campaña, muchas veces les obligan a volverlo a vacunar. Está bien que eso lo haga el gendarme, pero nosotros tenemos que ser conscientes y no volver a vacunar. ¿Sí? Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. No porque sea gratis la vacuna, a nuestros hijos lo vamos a hacer vacunar 10 veces.
tienen que ser vacunados contra las enfermedades que están en el medio. Y lógicamente eso responde a un esquema de vacunación. Hoy día vamos a entrar, creo, a la tercera, cuarta dosis ya de coronavirus. ¿Sí? ¿Es necesario? Es necesario. ¿Tenemos que hacer estas consideraciones? Sí, sí hay algunas personas que tienen problemas renales, daños renales. ¿Ah? Su médico tiene que ser el que defina si van a continuar con el esquema de vacunaciones, porque cuidado que esas reacciones antígeno-anticuerpo terminen matándolo de los riñones y no de coronavirus. ¿Ah? Entonces, para esas personas se tiene que buscar esas vacunas que son para un año. Por ejemplo, la Johnson sería la ideal para ello. Los que no tenemos problema, pues podemos vacunarnos una vez al año de aquí para adelante, que no va a ser tampoco más. ¿No? Yo creo que después de estos refuerzos contra el coronavirus, vamos a tener que seguir vacunándonos todos los años como nos vacunamos contra gripe. ¿Sí? Pero eso es lo que causaría esa reacción antígeno-anticuerpo. ¿Va? Es así como les dibujé en la pizarra ese día en el curso. Esto es una cadena de aminoácidos. ¿Qué hace nuestro organismo? Forma otra cadena de aminoácidos que también se llama anticuerpo. Pero en esa reacción que se sucede, hay ese complemento. Y ese complemento va a alguna parte. Y en estos casos suele ir a los riñones y causar, o sea, prácticamente inutilizar los riñones. ¿Ok? Entonces, vayamos viendo desde ese punto de vista. Y a partir de eso, ustedes están viendo que una falla renal se convierte en un problema multisistémico. Nos va a terminar dañando todos los sistemas. Si no eliminamos las toxinas empiezan a recircular, primero por el torrente circulatorio, nos dañan las arterias, las venas, el corazón. ¿Ah? Después, como la circulación es en prácticamente todos los órganos y todas las células, van a los otros órganos, han visto los daños que nos causan el tubo digestivo, ¿ah? Va a haber precipitación de minerales y eso es lo que va a terminar causando la muerte del animal, ¿ah? O de la persona. Como aquí estamos hablando entre médicos, muchas veces nos toca estar en una terapia intensiva con algún amigo o algún familiar. ¿Y qué dicen los médicos? Bueno, primero dicen que el corazón no está funcionando bien, salen y nos dicen después que hay problemas renales. Y cuando nos dicen que hay problemas renales, casi que es seguro que en unas horas más nos van a decir que se murió. Pues. Entonces simplemente nos están preparando, salen y nos dicen, miren, está mal del corazón, no funciona el corazón bien. Después salen y nos dicen, se complicó con los riñones. Ahí debemos esperar ya lo peor. ¿Ah? Porque ahí baja el gasto cardíaco, el corazón no es capaz de mandar la sangre con esa fuerza y en la cantidad que necesitamos para que funcionen los riñones. Y si los riñones no están funcionando y no nos dicen que le están haciendo una diálisis, lógicamente que ya está en un cuadro de toxicosis. ¿Ah? Entonces, que va a terminar con el paciente, ya sea humano o ya sea animal. Pues. Bueno, todos somos animales, con nuestros hermanos irracionales, digamos así. No sé si son tan irracionales, creo que a veces también nosotros somos más irracionales. Pero mejor generalicemos, hablemos de nosotros los animales. ¿O alguien no es animal aquí en el curso? Todos somos animales. ¿O hay algún vegetal aquí? No, ¿no? ¿Algún mineral? Tampoco. Entonces somos animales. Hay tres reinos, ¿no? Mineral, vegetal y animal. Nos decimos racionales, es verdad. Tenemos que ser más racionales. Pero yo conozco animales del otro lado que son más racionales. Así que nadie se vaya a enojar que pertenecemos al reino animal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa con el tema riñones. ¿Va? Entonces, es un órgano muy importante, muy complicado. Casi que importante y complicado como el páncreas. ¿Qué funciones cumple el páncreas? Ya se los dije también en el curso. ¿Qué funciones cumplen? Descompone
carbohidratos, proteínas, los azúcares, algo así me acuerdo. Por ahí va la mano. Produce las enzimas, ¿verdad? Sí, diga. Eso, olvidé. Entonces, al final es miren, ese órgano tan pequeñito que está después del estómago, en la primera porción del intestino delgado, ¿verdad? Es el encargado de producir las amilasas, o sea, produce la amilasa pancreática que rompe los enlaces del almidón. Produce la lipasa pancreática que rompe los enlaces de los lípidos, o sea, los convierte en ácidos grasos libres. Y produce proteasas que rompen las proteínas y los convierte en aminoácidos. ¿Verdad? Entonces, además tiene otras funciones. Pero esas funciones hacen que sea tan importante. De hecho, una inflamación del páncreas es tan complicada, pero tan complicada que una simple inflamación cuesta mucho sacarlo. O sea, tiene que ser un especialista de primer nivel y además siempre aquí corre el factor suerte, el factor de idiosincrasia del animal, o sea, el estado del paciente. ¿Ah? No es como una inflamación de cualquier otro órgano. ¿Ah? Y si hay algún problema un poco más complejo, por ejemplo, una neoplasia en el páncreas, es muy complejo. O sea, no se puede sacar el páncreas. O sea, si lo sacamos, ese paciente nos va a vivir un tiempo muy corto, pero tendríamos que cada vez que come algo, darle enzimas para que descomponga eso, si no, una mala digestión terminaría haciendo que el animal no absorba ningún nutriente y naturalmente se nos podría morir. Pero además tendríamos que darle cosas ya prácticamente digeridas. ¿Ah? O sea, la alimentación es muy compleja para ese paciente. ¿Ok? Bien, continuemos entonces. Bueno, cuando hablamos de la clasificación de la glomerulonefritis, nosotros hablamos de una glomerulonefritis proliferativa, de una membranosa y de una membranoproliferativa. ¿Ya? Cuando hablamos de una proliferativa, vemos aumento en la celularidad dentro del glomérulo. ¿De dónde vienen estas células? O descamación de las células propias del glomérulo, o definitivamente células inflamatorias. ¿Ya? O sea, puede haber una inflamación y vamos a observar diferentes tipos de células inflamatorias en el interior del glomérulo. Cuando es membranosa, hay un engrosamiento difuso de la membrana basal del glomérulo. ¿Ah? Y cuando es membrano proliferativa, observamos las dos anteriores. O sea, observamos un engrosamiento de la membrana basal del glomérulo, pero también observamos aumento de la celularidad del glomérulo. ¿Ya? O sea que vamos a observar otro tipo de células que vienen o por descamación o vienen por inflamación. ¿Ok? Esa es una glomerulonefritis proliferativa. Entonces, vean que dentro del glomérulo estamos observando diferentes tipos de células, ¿ah? O que vienen por descamación de las paredes, o definitivamente también como estas que estoy marcando aquí, que son células inflamatorias, que no tendrían que hacer nada dentro de ese glomérulo. ¿Ah? Cuando es una proliferativa, miren, ahí está, clarito. ¿Vale? Y además observamos aquí, todo esto que estamos viendo, la membrana está más engrosada, ¿verdad? Y todo esto, que no se observaba en la anterior, pero también observamos algunas células inflamatorias. Esa es una membranosa, ¿verdad? Entonces miren, todos los filtros están aumentados, y cuando hablamos de una membrana proliferativa, observamos que hay aumento en el grosor de la membrana, también en las partes internas, pero también observamos células inflamatorias que vienen por descamación, como estas, todas estas, o algunas células inflamatorias, como estas otras que estamos observando aquí. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de una glomerulonefritis de base inmune? ¿Va? Las que estamos viendo aquí, la hepatitis, el virus de la hepatitis infecciosa canina
produce una reacción acelerada antígeno-anticuerpo. ¿Ah? Entonces, no solamente vamos a observar lesiones en el hígado, ¿ah? Sino que también podemos observar lesiones dentro de los riñones. ¿Por qué? Porque ese complemento que se está produciendo por el antígeno, por el virus que está dentro del organismo, ¿ya? Ese complemento se va a los riñones y observamos ese cuadro. En la leucemia felina lo mismo, este tipo de leucemias son enfermedades inmunes, o sea, bajan las defensas de los animales, reaccionan igual que un VHI en humanos, ¿tá? Entonces también vamos a tener una repetida acción antígeno-anticuerpo. La peritonitis infecciosa felina, no solamente hay el problema dentro de lo que es el peritoneo, no se olviden que el peritoneo es la capa que recubre tanto los órganos como la cavidad abdominal. ¿Ah? Poliarteritis progresiva felina, progresiva felina, anemia infecciosa equina. La anemia infecciosa equina actúa igual que la leucemia felina, peste porcina y diarrea viral bovina. ¿Ah? Entonces, son virus que permanecen por mucho tiempo en el organismo. Entonces, al ser un antígeno, el organismo constantemente está produciendo anticuerpos y el complemento se va hacia los riñones y puede terminar inutilizando, ¿ya?, la función renal. Algunas otras bacterias, como las bacterias del piometra canino, pancreatitis crónica, endocarditis valvular, eso es producida por el Campylobacter fetus. Algunos parásitos también, o sea, los parásitos también causan una reacción antígeno-anticuerpo, la leishmania, la coccidiosis, la virofilaria. ¿Ah? Algunas autoinmunes, estas son las autoinmunes, la anemia hemolítica inmune mediada, el lupus eritematoso, la poliarteritis, enfermedades por anticuerpo antimembrana. Todas estas enfermedades autoinmunes lo que hacen es desconocen a sus propias células. O sea que a las células que se están produciendo constantemente en el organismo, las desconocen y las toman como un antígeno, como un cuerpo extraño. Entonces ahí hay una sobreproducción de antígeno y el complemento suele dañar los riñones. ¿Ah? Lo mismo pasa con las neoplasias. Bueno, las neoplasias son nuevas formaciones, pero el organismo también lo suele reconocer como un cuerpo extraño. ¿Ya? Lo reconoce como un antígeno. Entonces ahí viene esa sobreproducción de antígeno y anticuerpo. Hay una glomerulonefritis mesangial, así se ven los riñones. Miren, además de que hay una clara hemorragia en el mesangio, pues el riñón está también edematoso. ¿Ah? En estas glomerulonefritis inmunes, fíjense que lo que es la zona cortical y de la zona medular, no es esta la anatomía que nosotros conocemos. Prácticamente todos los túbulos contorneados distales y proximales están bloqueados y esos riñones no tienen la funcionalidad. ¿Ok? Bueno, dentro de los vasos sanguíneos de los glomérulos también nosotros vamos a observar las clásicas patologías que son del sistema circulatorio: hiperemia, congestión, hemorragias, trombosis, émbolos, arterioesclerosis y alguna hialinosis. Ahí quedemos. Pongan sus camaritas a ver para sacarles la asistencia. Ayer no nos dio tiempo ni para eso, ¿no? Así que por ayer van a tener falta todito. No, doctor. O les ponemos presente a todito, les ponemos falta todito. Presenta todito. Presenta todito. Presenta todo, doctor, por favor. Doble presente. Bueno, los que están ahora estaban ayer. Hagamos así. ¿No ven? Siempre ha sido así, doctor. Sí. Sí, doctor, así mismo. Doctor, Sí. ¿puede volver a sacar la foto? Ayer- Porfa, no quiero encender mi cámara. Ya. Ayer eran 38 nomás y ahora son 47, o sea que 10 están de más aquí. ¿No? 10 están de más ahorita.
Ahí está la nueva. Bueno, ya saben, los que están con nombre, nomás ahí tiene falta. No, Mr. Andino y Canasa, no están ahí. ¿Hay uno más? Ah, no, no son. Bien, la otra semana nos vemos aquí con Mandil, ¿ok? Muy bien, Ya. doctor. Ok, chicos. Nos Hasta la otra estamos viendo. semana, doctor. Chao, chao. Hasta la otra semana.